Daniel, el profeta cautivo en Babilonia, recibió una visión nocturna llena de misterio y simbolismo, registrada en el capítulo 7 de su libro. Esta visión se desarrolla como un drama cósmico, donde 4 grandes animales emergen del mar, turbulento, representando reinos y poderes que han moldeado y moldearán la historia de la humanidad. Sin embargo, es la cuarta bestia la que llama la atención, descrita como terrible, terrible y muy fuerte. Daniel 7:7. Tiene dientes de hierro. Destruyen, devoran y pisotean lo que queda. A diferencia de las otras bestias, esta lleva algo único: 10 cuernos. Pero, ¿qué significan estos cuernos? ¿Y por qué la 10ª región se convierte en un hito profético tan crucial para el fin de los tiempos? En el centro de esta visión, la cuarta bestia emerge como un símbolo del dominio global supremo, un poder que trasciende las fronteras y une a las naciones bajo un gobierno único y opresivo. Los 10 cuernos, como se describen en el versículo 7, se interpretan como 10 reyes, o regiones de autoridad que conforman esta estructura de poder, pero hay un elemento clave que se destaca en el versículo 8, un cuerno pequeño que aparece entre los 10, derribando a 3 de ellos, agentes del mal, desafiando la soberanía divina al hablar palabras contra el Altísimo y persiguiendo a los santos. ¿Qué significa este cuerno pequeño y cómo se conecta con la 10ª región que completa el gobierno global de la bestia? Esta narración profética nos lleva más allá de las páginas de la historia antigua y nos posiciona en el escenario del futuro, donde la batalla espiritual entre los reinos humanos y el reino de Dios alcanza su clímax. La 10ª región, descrita simbólicamente en Daniel 7, también encuentra eco en Apocalipsis 17, donde 10 reyes entregan su autoridad a la bestia por un breve periodo, unificando al mundo bajo un sistema opresivo de gobierno. Este guión explorará no solo los aspectos geopolíticos y espirituales de esta profecía, sino también su significado para hoy. Cómo discernir los signos de los tiempos y permanecer firmes en la fe ante este escenario. Juntos, desentrañaremos los misterios de la 10ª región y el plan soberano de Dios para el juicio final y la restauración eterna. La visión de Daniel sobre la cuarta bestia es distinta de las demás. Mientras que los primeros 3 animales representaban reinos específicos, Babilonia, Persia y Grecia, la cuarta bestia sobrepasa cualquier definición simple. En Daniel 7:7 se la describe como terrible, sorprendente y muy fuerte, poseedor de dientes de hierro que devoran y aplastan todo a su paso. Esta imagen de destrucción sin precedentes apunta a un reino que domina con violencia, consolidando el poder de forma arrolladora. Cuernos que emergen de esta bestia. Los cuernos, símbolo de fuerza y autoridad, indican una estructura de poder, compuesta por 10 líderes o regiones, que se unen en un sistema global, como veremos. No es solo político, sino profundamente espiritual en su naturaleza. Los 10 cuernos son interpretados por muchos eruditos como una coalición de 10 reinos o regiones que forman la base de un gobierno global. Daniel 7:24 confirma, y los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que se levantarán de ese mismo reino. Esta división del poder es única en la historia porque representa una unificación forzada, un sistema global donde el poder se distribuye entre múltiples naciones o regiones. Pero ¿por qué este número, a menudo asociado con la plenitud en la Biblia, sugiere que esta coalición representa una sola? Gobierno, la cúspide del esfuerzo humano por el control político, económico y militar. Aquí es donde entra en juego la 10ª región, que completa el sistema y simboliza el dominio total sobre la humanidad. La estructura de este gobierno global no surge por casualidad. En Apocalipsis 17, 12, 13, los 10 cuernos son descritos como 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero que recibirán autoridad como reyes por una hora, junto con la bestia. Esto indica que los 10 reyes no tienen reinos independientes, sino una autoridad compartida, que se concede temporalmente para cumplir el propósito de la bestia.
Estos líderes entregan su poder y autoridad a la bestia, formando la base de un sistema de control total. La 10ª región, por lo tanto, representa la culminación de este proceso, el elemento que cierra el círculo y solidifica el dominio global del anticristo. Sin embargo, ¿qué hace que la 10ª región sea única? Aunque los textos bíblicos no dan una ubicación geográfica o política específica, su papel como elemento final sugiere que representa el pináculo del control humano. Algunos teólogos sostienen que esta región puede no ser únicamente física, sino un sistema o ideología que une a las demás regiones bajo un propósito común, ya sea como una alianza geopolítica o un sistema espiritual. La 10ª región se presenta como el símbolo del esfuerzo humano por desafiar la autoridad divina, consolidando el poder contra Dios y su pueblo. Al analizar la cuarta bestia y sus cuernos, es esencial comprender su significado espiritual. Daniel 7:8 describe un cuerno pequeño que surge entre los 10 y derriba a 3 de ellos. Este cuerno pequeño es una imagen de arrogancia, y el poder que habló palabras arrogantes y se exaltó contra Dios. Este cuerno representa al anticristo, cuyo gobierno global está sostenido por los 10 cuernos. En este contexto, es la culminación de esta estructura de poder, completando el sistema necesario para que el cuerno pequeño ejerza su autoridad sobre toda la tierra. La visión de Daniel es clara. El gobierno de la cuarta bestia es tanto político como espiritual. En Apocalipsis 13, 7-8, se describe que la bestia recibe autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, y sobre todos los que habitan en la tierra. Adorarla. La 10ª región, por lo tanto, no es solo el cierre de un gobierno geopolítico, sino la unificación de naciones bajo un sistema espiritual corrupto que desafía la soberanía de Dios. Este sistema global, simbolizado por los 10 cuernos y la 10ª región, es el último intento de la humanidad de construir una torre de Babel moderna, un esfuerzo colectivo para resistir el reino de Dios. Los acontecimientos descritos en Daniel 7 y Apocalipsis 17 no están aislados de nuestro mundo moderno. Al observar las tendencias de globalización, las alianzas políticas y las unificaciones económicas, vemos indicios de cómo se puede estar formando este sistema. Tratados internacionales, coaliciones regionales y los esfuerzos por centralizar el control global apuntan a una convergencia que se alinea con la profecía. La 10ª región, en este contexto, podría ser una organización o sistema que surja como el eslabón final en la formación de este gobierno global. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza en medio de esta oscura narrativa. Daniel 7:22 nos recuerda que se sentó el tribunal y fue dado juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo cuando los santos poseyeron el reino. Aunque el gobierno global de la bestia parece invencible, es temporal. La 10ª región, que simboliza el colmo de la rebelión humana, será destruida cuando el reino de Dios se manifieste plenamente. Daniel 7:26 declara el fin de la bestia y de sus reinos. Pero se sentará el tribunal y le quitará su dominio, para destruirlo y destruirlo hasta el fin. La 10ª región, aunque poderosa en su apariencia, es solo un capítulo más en la historia de la redención que culmina con la victoria de Cristo sobre todos los reinos humanos. Concluimos este tema con un poderoso recordatorio. La visión de Daniel no es solo una advertencia, sino una promesa. Aunque la cuarta bestia y sus 10 cuernos, incluyendo la 10ª región, representan el colmo de la resistencia humana contra Dios, también señalan el tiempo en que Dios establece su reino eterno. Como está escrito en Daniel 7:27, el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. El futuro pertenece a Dios, y la 10ª región es solo un paso hacia la victoria final. La 10ª región, introducida en Daniel 7, es un elemento crucial en la profecía que detalla la formación del gobierno global de la bestia. En Minomenecin, un mundo cada vez más conectado, esta región es vista como el cierre de un sistema que unifica la política,
la economía y la religión bajo un solo liderazgo. El versículo 24 nos informa que los 10 cuernos representan 10 reyes o regiones de autoridad, y la 10ª región, como la última en mencionarse, tiene un peso simbólico. Se procesó el punto donde el control humano sobre la tierra alcanza su cúspide. Este sistema unificado, por poderoso que parezca, no pasa desapercibido para el plan soberano de Dios. Daniel 7:8 introduce una dinámica fascinante. Un cuerno pequeño aparece entre los 10, derribando a 3 de ellos. Este acto de usurpación simboliza una reestructuración en el sistema global, donde emerge un líder con una autoridad sin precedentes. El cuerno pequeño, asociado con, se describe al anticristo hablando palabras arrogantes contra Dios y persiguiendo a los santos. La 10ª región, en este contexto, desempeña un doble papel. Completa la estructura de poder de los 10 cuernos y prepara el escenario para el gobierno del cuerno pequeño, simbólico que trasciende las fronteras físicas y apunta a un sistema globalizado de control y opresión. En Apocalipsis 17, 12, 13, se mencionan nuevamente los 10 cuernos, a quienes se les da autoridad por un corto periodo para llevar a cabo los propósitos de la bestia. Esta coalición temporal revela la fragilidad del gobierno humano, incluso en su forma más unificada. 10ª región, como elemento final, sirve como catalizador para la plena manifestación del gobierno global de la bestia. Representa el esfuerzo supremo de la humanidad para establecer un sistema que, aunque poderoso en apariencia, está destinado a fracasar bajo el juicio de Dios. ¿Pero qué es exactamente la 10ª región? Algunos estudiosos sugieren que puede representar un área geográfica específica u organización que completa el gobierno global. Otros sostienen que simboliza un concepto o ideología que une a las otras regiones. Cualquiera que sea su naturaleza, la 10ª región es el eslabón final, que no solo consolida el poder humano, sino que también marca el colmo de su rebelión contra Dios. Es el símbolo de una humanidad que, en lugar de someterse al Creador, opta por exaltarse a sí misma. El control ejercido por la 10ª región es multifacético. No se limita solo al ámbito político, sino que también incluye aspectos económicos y espirituales. En un mundo moderno, podemos imaginar cómo los sistemas financieros centralizados, las tecnologías de vigilancia avanzadas y los movimientos de unificación religiosa podría alinearse con esta descripción. La 10ª región simboliza el esfuerzo humano por centralizar el poder en un sistema que afecta a todos los ámbitos de la vida, desde la libertad individual hasta el culto espiritual. Dios como autoridad suprema. Si bien la 10ª región completa el gobierno global de la bestia, también se convierte en el punto focal de su caída. Daniel 7:26 describe el juicio final, pero se sentará el tribunal y le quitará su dominio para destruirlo y deshacerlo hasta el final. La 10ª región, por imponente que parezca, no es rival para la soberanía de Dios. Su existencia en realidad sirve como testimonio de la limitación humana y de la inevitabilidad del juicio divino. Dios, en su justicia, no solo destruye la estructura del poder, bestia, sino también la ideología que sustenta la rebelión contra él. El simbolismo de la 10ª región también apunta a un paralelo con la Torre de Babel, donde la humanidad intentó unificarse en rebelión contra Dios. Así como Babel fue destruida y su sistema deshecho, la 10ª región sufrirá el mismo destino. Esta región representa el colmo del esfuerzo humano por controlar la tierra sin Dios, pero también marca el momento en que Dios mismo interviene para establecer su reino eterno. En Daniel 7:27 leemos: el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo será dada al pueblo de los santos del Altísimo. Este es el clímax de la narración profética, donde la 10ª región da paso al reino de Dios. La 10ª región no es solo un elemento de la visión de Daniel, sino también un desafío a nuestra propia fe y percepción de los tiempos en que vivimos. Estamos llamados a discernir las señales
y reconocer los movimientos globales que apuntan al cumplimiento de esta. Más que eso, estamos invitados a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que, aunque parezca que el mundo avanza hacia un gobierno unificado contra Dios, el plan divino finalmente prevalecerá. Por impresionante que sea, parece temporal frente a la eternidad del reino de Dios. Daniel 7:22 nos alienta con la promesa de que el tiempo ha llegado y los santos han poseído el reino. La 10ª región, que simboliza el pináculo del control humano, será reemplazada por la autoridad de Dios, quien confía su reino a su pueblo. Este contraste entre el gobierno temporal de la bestia y el gobierno eterno de Dios nos desafía a vivir fielmente, sabiendo que, al final, prevalecerá la justicia divina. Es una promesa que nos fortalece para afrontar los desafíos del presente y nos da esperanza para el futuro. Concluimos este tema con una reflexión. La 10ª región, aunque parece representar el colmo del control humano, es en realidad un recordatorio de la limitación de tal poder ante Dios. Su existencia está subordinada al plan divino y su fin ya ha sido decretado. En lugar de temer lo que representa, estamos llamados a mirar hacia el reino eterno de Dios, donde reinarán para siempre la justicia, la paz y la verdad. Que esta verdad fortalezca nuestra fe y nos inspire a vivir con esperanza y confianza la soberanía del Señor. Entre los 10 cuernos de la cuarta bestia descrita por Daniel, aparece un personaje enigmático, el cuerno pequeño. Daniel 7:8 dice: mirando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño apareció entre ellos, delante del cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados. Este cuerno pequeño, que representa a un líder específico, es más que una figura política. Es una manifestación del poder supremo de oposición a Dios. Con una apariencia que sobrepasa a los demás y una boca que pronuncia grandes cosas, simboliza la arrogancia, blasfemia y un deseo de control absoluto. Pero ¿cuál es el papel de este cuerno pequeño en la narrativa de la 10ª región y el gobierno global de la bestia? En primer lugar, el cuerno pequeño es visto como el usurpador, un líder que se eleva por encima de los otros 10 reyes representados por los cuernos. Su ascenso está marcado por el conflicto, ya que derroca a 3 de los 10 cuernos, consolidando su poder. Esto refleja una reestructuración en el sistema de gobierno global de la bestia, donde el cuerno pequeño no solo se establece como líder, sino que también redefine el orden político. Esta centralización del poder es fundamental para el cumplimiento de la profecía, ya que permite que el cuerno pequeño ejerza un control unificado. Encima, la 10ª región, en este contexto, se convierte en la base que sustenta su dominio. El cuerno pequeño también se describe como una figura de arrogancia espiritual. En Daniel 7:25 leemos: hablará palabras contra el Altísimo, entristecerá a los santos del Altísimo y procurará cambiar los tiempos y la ley. Esta descripción revela no solo a un líder político, sino un agente de oposición espiritual. Su autoridad se extiende al intentar alterar los órdenes divinos, manipulando la verdad y sojuzgando a quienes siguen los controles de Dios. Refleja ese mismo espíritu de rebelión, siendo un vehículo para implementar sus ambiciones blasfemas. El papel del cuerno pequeño se refuerza en Apocalipsis 13, donde se describe a la bestia recibiendo poder y autoridad del dragón, Satanás. En el versículo 7 leemos: también le fue dado pelear contra los santos y vencerlos, ellos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Este es el clímax del gobierno global de la bestia, donde el cuerno pequeño utiliza la estructura de los 10 cuernos, incluida la 10ª región, para subyugar a la humanidad, afectando todos los aspectos de la vida, político, económico y espiritual. Vuestra victoria es temporal, porque el juicio de Dios está cerca. El ascenso del cuerno pequeño también nos recuerda el papel que desempeña la 10ª región como elemento final del gobierno global. La estructura de los 10 cuernos, con la 10ª región completando el sistema,
proporciona la plataforma para que el cuerno pequeño ejerza su autoridad. En un mundo moderno, esto puede verse como la culminación de los esfuerzos humanos por centralizar el poder, utilizando la tecnología, la economía y la política para unificar las naciones. La 10ª región no es solo un territorio físico, sino una expresión simbólica de control total, un reflejo del deseo del cuerno pequeño de reemplazar la autoridad divina. Pero ¿por qué se le permite prosperar al cuerno pequeño? En Daniel 7:22 vemos que su ascensión ocurre hasta llegó el tiempo cuando los santos poseyeron el reino. Esto indica que su autoridad, aunque impresionante, está limitada por el plan soberano de Dios. La 10ª región, como parte de su dominio, es un instrumento temporal que será deshecho en el juicio final, pero su caída es inevitable. Que todo poder humano, por grande que sea, está subordinado a la voluntad divina. El juicio del cuerno pequeño se describe con sorprendente detalle. Daniel 7:26 nos dice: «Pero se sentará el tribunal y quitará su dominio para destruirla, y destruirla hasta el fin». Aquí vemos que la autoridad del cuerno pequeño, representado por el sistema de los 10 cuernos y la 10ª región, será completamente desmantelada. El tribunal celestial, presidido por el mismo Dios, interviene para restaurar nada la justicia ante el poder eterno del Altísimo. Alto. El cuerno pequeño, con su ascenso y caída, también nos enseña acerca de los peligros del orgullo y la rebelión. Es la personificación de una humanidad que busca la independencia de Dios, usando el poder y la influencia para desafiar su autoridad. La 10ª región, como parte de su dominio, refleja este espíritu de orgullo y oposición. Sin embargo, el mensaje de Daniel 7 es claro. Ningún poder humano, por impresionante que sea, puede resistir el juicio de Dios, incluso frente a un mundo que parece cada vez más grande, más hostil a la fe. La figura del cuerno pequeño es también un llamado a la vigilancia espiritual. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a discernir los tiempos y a reconocer las señales que apuntan a la formación del gobierno global de la bestia. La 10ª región, como parte de este sistema, es un recordatorio de que el mundo se encamina hacia un enfrentamiento final entre el bien y el mal. Sin embargo, no debemos temer, porque sabemos que Dios ya ha decretado el fin de todo poder que se le oponga a esta confianza. Danos la valentía de hacerlo, vivir en fidelidad y esperanza también en medio, ante la adversidad. Concluimos este tema con la certeza de que el cuerno pequeño, aunque poderoso en apariencia, no es más que una pieza del plan soberano de Dios. Su ascenso y caída sirven como testimonio de la limitación de todo poder humano antes de la eternidad. La 10ª región, como parte de su dominio, es un recordatorio de que el control humano es temporal, mientras que el reino de Dios es eterno. Como está escrito en Daniel 7:27, el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo. El cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Que esta promesa nos fortalezca y nos inspire a confiar plenamente en el Señor. La 10ª región mencionada en Daniel 7 representa un elemento esencial en el gobierno global de la bestia. Su naturaleza trasciende lo físico, siendo tanto geopolítica como espiritual. En términos geopolíticos, es vista como el elemento final que consolida la unión de las naciones bajo el gobierno de la cuarta bestia. Esta unión no es solo un pacto de conveniencia, sino una estructura cuidadosamente diseñada para centralizar el poder en un sistema global. Espiritualmente, la 10ª región simboliza el colmo de la rebelión humana contra Dios, el punto en el que la soberanía divina es desafiada con la mayor audacia. Daniel 7:7 describe la cuarta bestia como terrible, terrible y muy fuerte, con dientes de hierro que devoran y aplastan. Los 10 cuernos, incluida la 10ª región, son parte de esta bestia, lo que muestra que el dominio global es violento. Y la 10ª región no es solo un complemento territorial, sino la culminación de un sistema de control que abarca todas las áreas de la vida humana. Su existencia
es un testimonio del deseo humano de gobernar sin Dios, unificando el poder político, económico y espiritual en un solo cuerpo. En el contexto geopolítico moderno, la 10ª región puede verse como una referencia a alianzas u organizaciones internacionales que buscan unificar naciones bajo una sola autoridad. La integración global, a través de tratados, bloques, económicos e instituciones políticas, apunta a un intento de crear un sistema que trasciende las fronteras nacionales. Si bien estas iniciativas pueden parecer benignas, también pueden sentar las bases para el cumplimiento de la profecía, donde se establece un gobierno global bajo el liderazgo de la bestia y el cuerno pequeño. Espiritualmente, la 10ª región simboliza el esfuerzo final de la humanidad para reemplazar la adoración de Dios con un sistema centrado en el hombre. En Apocalipsis 13:8 leemos: «Y la adorarán todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero». Este es el clímax del gobierno global, donde la adoración se desvía de Dios a la bestia. La 10ª región, como elemento final de este sistema, representa la completa subyugación espiritual de la humanidad al poder del Anticristo, marcando el apogeo de la rebelión contra el Altísimo. Daniel 7:24 nos da una idea adicional de la estructura de los 10 cuernos. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que se levantarán de ese mismo reino. Esto sugiere que la 10ª región es parte de un sistema coordinado, donde el poder se distribuye entre 10 líderes o regiones. Esta coalición es temporal y estratégica, uniendo a los reinos del mundo en un esfuerzo conjunto para desafiar la autoridad divina. Se convierte en un símbolo de la cooperación humana en la rebelión contra Dios. A pesar de su formidable apariencia, la 10ª región, como parte del gobierno global de la bestia, es limitada en su alcance y duración. En Daniel 7:25 leemos que el cuerno pequeño se encargará de cambiar los tiempos y las leyes, pero su poder será ejercido solo por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto nos recuerda que aunque el sistema de 10 cuernos parece invencible, está sujeto al calendario de Dios. El papel de la 10ª región también puede verse como un paralelo a la antigua Torre de Babel. Así como Babel representó un esfuerzo humano para unificarse en oposición a Dios, la 10ª región simboliza un sistema global que busca desafiar la soberanía divina. Sin embargo, así como Babel fue esparcida por el juicio de Dios, la 10ª región también será destruida. Daniel 7:26 describe este momento. Pero se sentará el tribunal y le quitará su dominio para destruirla y destruirla hasta el final. Este es un poderoso recordatorio de que ningún sistema humano puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Espiritualmente, la 10ª región también refleja la batalla entre la luz y las tinieblas que impregna toda la historia humana. En Apocalipsis 17:14 vemos el clímax de esta batalla. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. La 10ª región, como parte del sistema global de la bestia, se une a esta lucha final contra Cristo. Sin embargo, la victoria del Cordero está asegurada, y la 10ª región será destruida junto con el sistema que representa. El destino de la 10ª región también nos señala hacia la restauración final del reino de Dios. En Daniel 7:27 leemos: «El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados a el pueblo de los santos del Altísimo». La 10ª región, que simboliza el apogeo del control humano, será reemplazada por el reino de Dios, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. Esta es la promesa que nos da esperanza, incluso cuando somos testigos del avance de los sistemas humanos que se nos oponen. Señor, la 10ª región, aunque poderosa en apariencia, es solo una pieza del plan divino. Su ascenso y caída están subordinados a la voluntad del Creador, quien utilizará incluso los sistemas humanos para cumplir sus propósitos eternos. Nos desafía a confiar en Dios, sabiendo que al final su reino prevalecerá sobre todos los reinos humanos. Que esta verdad nos inspire a vivir con fe y valentía,
proclamando la soberanía de Cristo en un mundo que avanza hacia el cumplimiento de las profecías de Daniel 7. Apocalipsis 17 amplía la visión de Daniel 7, proporcionando más detalles sobre la estructura de los 10 cuernos y su papel en el gobierno global de la bestia. En el versículo 12 leemos: los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que todavía no han recibido un reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, junto con la bestia. Esto nos muestra que los 10 cuernos, incluida la 10ª región, representan líderes que aún no tienen reinos independientes, pero a quienes se les da poder temporal para cumplir los propósitos de la bestia. Esta alianza de 10 reyes es central en la narrativa del Apocalipsis, marcando la culminación de la unificación global. Los 10 reyes no actúan de forma autónoma, sino como una unidad, entregando su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:13 dice: estos son de un mismo sentir, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Esta unidad de propósito refleja una alianza estratégica, donde los intereses individuales de los reinos se sacrifican en favor de un sistema centralizado. La 10ª región, como parte de este sistema, simboliza la finalización de este proceso, representando la sumisión total de todas las naciones. El gobierno de la bestia del reino. Esta estructura global es tanto política como espiritual, diseñada para consolidar el control sobre toda la humanidad. La 10ª región juega un papel crucial en este sistema, ya que simboliza la plenitud del dominio global. Su inclusión en la visión de Daniel y en el Apocalipsis resalta su importancia como el elemento final que completa el gobierno de la bestia. En un mundo moderno, esta podría interpretarse como una referencia a organizaciones, tratados o sistemas internacionales que buscan unificar el poder político, económico y militar. La 10ª región es la manifestación última del esfuerzo humano por centralizar el control, un intento de crear un sistema global que desafíe la soberanía de Dios. Espiritualmente, el pacto de los 10 reyes se presenta como un acto de rebelión contra Dios. En Apocalipsis 17:14 leemos: estos pelearán contra el Cordero. Esto muestra que el gobierno global de la bestia no es solo una cuestión política, sino una oposición directa a Cristo. La 10ª región, como parte de este pacto, se convierte en un símbolo del rechazo humano del reino de Dios. Y él, y su Cordero, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. La victoria de Cristo está asegurada, independientemente de la fuerza aparente de la alianza de los 10 reyes. La 10ª región también puede verse como un reflejo de la humanidad en su búsqueda de independencia de Dios. Desde la Torre de Babel, los esfuerzos por unificar la tierra bajo un solo sistema han estado marcados por la rebelión contra el Todopoderoso. La 10ª región, como parte del gobierno de la bestia, es la culminación de estos esfuerzos. Pero así como Babel fue destruida por el juicio de Dios, la 10ª región también será destruida. Apocalipsis 17:16 declara que la bestia y los 10 reyes se volverán contra la gran prostituta, Babilonia, y la destruirán, mostrando la fragilidad y el conflicto interno de tal sistema. Apocalipsis 17:17 revela una verdad fundamental sobre el papel de la 10ª región y los 10 reyes, porque Dios ha puesto en sus corazones el llevar a cabo su propósito y ser unánimes y dar su reino a los bestia hasta que cumplan la palabra de Dios. Esto nos recuerda que aunque el gobierno global de la bestia es opresivo, está subordinado al plan soberano del Señor. La 10ª región, como parte de este sistema, cumple un propósito divino, preparando el camino para el juicio final y la restauración del reino de Dios. Nada está fuera del control del Altísimo. Aunque la 10ª región simboliza el apogeo del poder humano, también señala su inevitable destrucción. En Daniel 7:26 leemos: pero se sentará el tribunal y le quitará su dominio para destruirlo y destruirlo hasta el final. Este es el destino de todos los reinos humanos que se oponen a Dios. La 10ª región, que completa el gobierno de la bestia,
será desmantelada por el juicio de Dios, convirtiéndose en un testimonio de la supremacía del reino eterno del Señor, por fuerte que sea el global. Aparece el sistema, no puede prevalecer, contra la autoridad divina. El contraste entre el pacto de los 10 reyes y el reino de Dios es profundo. Mientras los 10 reyes entregan su poder a la bestia para cumplir sus propios propósitos, el reino de Dios se construye sobre la justicia, la paz y la verdad. Daniel 7:27 nos da esta visión. El reino, el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. La 10ª región, como símbolo del control humano, será reemplazada por el reino eterno, donde Dios reina supremo y su pueblo comparte su gloria. El mensaje de Apocalipsis 17 es también un llamado a la vigilancia. Como cristianos, tenemos el desafío de discernir los tiempos y reconocer los movimientos globales que apuntan al cumplimiento de esta profecía. La 10ª región, como parte del sistema global de la bestia, no es solo una figura distante, sino un recordatorio de que el mundo se dirige hacia el clímax de la historia redentora. Sin embargo, no debemos temer, porque sabemos que Cristo ya obtuvo la victoria, y su reino viene en poder y gloria. Por muy poderoso que pueda parecer, el sistema bestial global está destinado a la destrucción. La 10ª región que completa este sistema es solo un paso en el plan soberano de Dios, que culmina en la victoria final de Cristo. Como está escrito en Apocalipsis 17:14, y el Cordero los vencerá. Que esta promesa nos inspire a vivir con confianza y esperanza, proclamando la soberanía de Cristo en un mundo que se acerca al cumplimiento de la profecía bíblica. La narración de Daniel 7 no es solo una descripción del poder de la cuarta bestia y sus 10 cuernos, sino también una poderosa afirmación de la soberanía de Dios. Aunque la 10ª región simboliza el colmo del dominio humano y la rebelión contra el Creador, el texto deja claro que este gobierno global es temporal. En Daniel 7:22 leemos: «Hasta que vino el anciano de días, y fue dado el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo en que los santos poseía el reino». Este versículo resalta la autoridad suprema de Dios, quien interviene en el momento justo para juzgar a la bestia y establecer su reino eterno. La soberanía de Dios se enfatiza nuevamente en Daniel 7:26. «Pero se sentará el tribunal y le quitará su dominio para destruirlo y destruirlo hasta el fin». El gobierno global de la bestia, incluida la 10ª región, se describe como algo que será completamente desmantelado por el tribunal divino. Esta imagen del juicio apunta a la justicia de Dios, que no solo castiga la rebelión, sino que también restaura el orden divino. Poderoso en apariencia, es incapaz de resistir la voluntad del Todopoderoso. Su caída es un testimonio del hecho de que todo poder humano está subordinado al plan de Dios. El destino de la 10ª región también apunta al establecimiento del reino de Dios, que se describe como eterno e invencible. En Daniel 7:27 leemos: «El reino, el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán». Este es el clímax de la narración, donde el gobierno global de la bestia es reemplazado por el gobierno de Dios. La 10ª región, que simboliza la plenitud del dominio humano, se deshace y prevalece la justicia divina. La victoria de Dios sobre la 10ª región es también un mensaje de esperanza para los fieles. Aunque la narración de Daniel 7 describe tiempos de gran tribulación, también nos asegura que Dios mantiene el control. La 10ª región, por más amenazante que parezca, es parte de un plan mayor que culmina en la redención y restauración de toda la creación. Como leemos en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso los acontecimientos más oscuros de la historia están bajo el gobierno soberano del Altísimo. Además, la visión de Daniel 7 nos desafía a vivir en fidelidad y vigilancia. La 10ª región, como parte del gobierno global de la bestia,
simboliza el avance de los sistemas humanos que se oponen a Dios. Sin embargo, también nos recuerda que estos sistemas son temporales y que el reino de Dios es eterno. Estamos llamados a discernir los tiempos, a reconocer las señales del cumplimiento de las profecías y a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que, al final, su reino prevalecerá. Todos los reinos humanos. La victoria de Dios sobre la 10ª región también señala el destino final de los fieles. En Apocalipsis 24 leemos: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no adoraron a la bestia ni a su imagen». Este pasaje resalta que aquellos que permanecen fieles a Dios, incluso en medio de la oposición, comparten su victoria. La 10ª región, que simboliza el colmo de la rebelión contra Dios, es también el escenario donde la fidelidad de los santos es más evidente y recompensado. El destino de la 10ª región también nos recuerda la naturaleza fugaz del poder humano. En Apocalipsis 11:15 leemos: «Los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Alguna vez, esta poderosa declaración refuerza que todos los sistemas humanos, incluido el gobierno global de la bestia, eventualmente serán absorbidos por el reino de Dios. La 10ª región, como parte de este sistema, es un recordatorio de que, por impresionante que parezca, el poder humano lo es solo temporal antes de la eternidad del reino de Dios. El mensaje de Daniel 7 es también un llamado a confiar en Dios. La 10ª región, aunque descrita como parte de un sistema opresivo, está subordinada a la voluntad del Altísimo. Dios no solo juzga y destruye el gobierno de la bestia, pero también establece un reino de paz, justicia y verdad. Esta promesa nos anima a vivir con valentía, sabiendo que sin importar las circunstancias, Dios tiene el control y su plan prevalecerá. La conclusión de la visión de Daniel 7 nos lleva a una reflexión sobre el significado de la 10ª región en el plan de Dios. Aunque representa la cumbre del dominio humano, también marca el momento de la intervención divina. La 10ª región, como final elemento del gobierno global de la bestia, es deshecho por el tribunal divino que establece el reino eterno de Dios. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la justicia divina brilla, trayendo esperanza y redención. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27. Esta es la promesa que nos fortalece y nos da esperanza. La 10ª región, por impresionante que parezca, es solo un capítulo de la historia de la redención que culmina con la victoria de Cristo. Que este mensaje nos inspire a vivir con fe, proclamando la soberanía de Dios en un mundo que avanza hacia el cumplimiento de su eterna voluntad. La visión de Daniel 7 nos lleva a través de un viaje que va desde el terror causado por la 4ª bestia y sus 10 cuernos hasta la promesa de la victoria final del reino de Dios. La 10ª región, que simboliza el apogeo del control humano y la rebelión contra el Creador, es deshecha por la corte celestial que establece la justicia divina. Este mensaje no es solo una advertencia para el futuro, sino también un poderoso recordatorio de que Dios, el Altísimo, tiene el control de toda la historia. Reina supremo. Como declara Daniel 7:18, «Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos, y desde la eternidad hasta la eternidad». La 10ª región, por aterradora que pueda parecer en su apariencia simbólica, es parte de un plan mayor que culmina en la gloriosa victoria de Dios. En Apocalipsis 21:4 leemos: «Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y allí ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores pasaron». Este es el destino final de la humanidad redimida, donde el reino de Dios reemplaza a todos los reinos humanos,
incluido el gobierno global de la bestia. La 10ª región, que simboliza el colmo de la oposición al Altísimo, se disuelve y el pueblo de Dios habita en ella. Paz eterna. Esta verdad nos desafía a vivir confiadamente, sabiendo que nuestra esperanza está segura en Cristo. La narrativa de Daniel 7 nos recuerda que mientras los reinos humanos surgen y caen, el reino de Dios es eterno. La 10ª región, que completa el gobierno global de la bestia, es un símbolo de la limitación del poder humano y la supremacía divina. Tenemos el desafío de discernir los tiempos, permanecer firmes en la fe y proclamar la soberanía de Cristo en un mundo que avanza hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas. Que vivamos como ciudadanos del reino de Dios, esperando el día en que todas las cosas sean nuevas. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Este es nuestro destino y nuestra esperanza eterna.